graves problemas, porque sí son graves realmente, que tenemos constantemente, no de ayer, no de hace un mes, no de hace semanas, sino hace años, es el bloqueo de carreteras en el país. Imagínese usted las graves pérdidas económicas que esto provoca. Alguno dirá, pues, sí, que eso solo afecta a los poderosos, pero fíjese que no. Esa es una cadena que afecta hasta al consumidor más pequeño en este país. Así de fácil. Obviamente, pero las consecuencias no se ven en primera instancia, pero paulatinamente la economía, al menos del sector privado, que es el más productivo, afecta a todos por igual. Y sobre eso vamos a conversar el día de hoy, cómo los sucesivos gobiernos, y no me refiero únicamente al actual, han visto con pasividad los bloqueos de carreteras. Porque hay que diferenciar muy bien lo que es una manifestación y lo que es un bloqueo. La Constitución Política de la República garantiza el derecho a manifestar libremente, pero permitiendo, por supuesto, la libre locomoción, que es un derecho, una garantía constitucional. Pero cuando ya cualquier sector, sea del sector que sea, bloquea carreteras con el ánimo de afectar la libre locomoción, eso es un delito. La ley lo contempla y la obligación de las autoridades es no llegar con chupetes y bombones a pedirle a los manifestantes que se retiren. No, hay que actuar. Por eso, de ahí viene el término coerción de la ley. Pero tiene que esperarse a que los afectados presenten amparos ante la Corte de Constitucionalidad para que la CC emita una resolución donde le indique a las autoridades que tienen que actuar. Y en esto pasan 2, 3, 4 días, como sucede en el último bloqueo que vamos a comentar el día de hoy. Y la consecuencia, pues, es grave para el ciudadano, para el empresario, y lo peor del caso, para la imagen del país. Para aquellos funcionarios que se vanaglorian de que tenemos récords históricos de crecimiento económico, es la falacia más grande que podemos escuchar, porque ellos deberían ser los encargados de promover la estabilidad económica y social y jurídica de un país como nuestro, que prácticamente está muriendo a pausas. Le doy la más cordial bienvenida ya para conversar sobre este tema a los invitados esta mañana. Me acompaña el licenciado Jorge Camey. Él es gerente de filiales de la Cámara de Comercio de Guatemala. Licenciado Camey, qué gusto saludarlo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido y muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Agradecemos el espacio y esperamos que pueda ser muy productivo, ¿verdad? Eso esperamos, licenciado Camey. Le cuento que también está con nosotros en este foro virtual el licenciado Luis Velázquez. Él es exministro de Economía y experto en el análisis económico. Licenciado Velázquez, también es un gran gusto, como siempre, saludarlo. Muy buenos días y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Buenos días, doctor Carlos Sanleo. Un saludo para ustedes, su audiencia nacional e internacional, a los hermanos migrantes y al licenciado Camey también. Aquí estamos a la orden para un tema de mucha trascendencia. Muchas gracias, licenciado Velázquez. Para iniciar, licenciado Jorge Camey, me gustaría conocer su punto de vista preliminar sobre este bloqueo de carreteras que ha afectado enormemente a la economía nacional. Bueno, Carlos, la verdad es que la situación para nosotros como Cámara de Comercio y representantes de un gremio a nivel nacional, esta situación es realmente preocupante. Vemos nosotros que este tema cada vez es más recurrente en el país y que las autoridades también lo ven con mucha tranquilidad, con una pasividad, con una inoperancia del Estado ante esta situación, que no se dimensiona realmente el daño y el problema que se está causando. Entonces, nosotros realmente muy preocupados y también ocupados, porque es algo que nos lleva a realizar acciones que
no deberían de estar en el cotidiano de la Cámara de Comercio ni de ningún gremio. Sin embargo, se han vuelto acciones jurídicas que la Cámara ha tenido que emprender a causa de la sistemática acción y decisión de diversos grupos de hacer estas situaciones de bloquear, de cerrar calles, de apoderarse de la vía pública, ¿verdad? Entonces nosotros muy preocupados y pues también en un diálogo constante con nuestras personas, con nuestros afiliados, con nuestra gente, para ver qué acciones podemos tomar. Qué interesante lo que nos dice el licenciado Camey, y para conocimiento de oyentes e internautas, hay que recalcar que fueron ustedes como Cámara de Comercio los que presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para que se tratara de hacer ver a las autoridades que tenían que actuar en este caso. ¿Es así, licenciado Camey? Es así. Nosotros el día viernes anterior presentamos una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, donde solicitábamos se garantizara la libre locomoción y se garantizaran los derechos de todos los ciudadanos, porque aquí no estamos hablando que la Cámara está velando única y exclusivamente por un gremio en específico. Cuando nosotros accionamos de esta forma, de alguna manera estamos pidiendo y abogando por toda la población, porque no discriminamos ni hacemos diferenciación. Claro que nosotros como Cámara representamos a un gremio y enfatizamos a ese gremio para que las garantías prevalezcan sobre este gremio comercial y empresarial. Sin embargo, para nosotros es muy preocupante. Es una situación que nos llama mucho la atención, que las autoridades no acaten lo que la ley manda, ¿verdad? Lo que la ley dice. Nosotros desde el viernes presentamos este recurso hasta el día lunes por la tarde, a eso de las 4:30 de la tarde, nos notificaron con lugar a la petición del amparo, y no fue hasta el día de ayer que las autoridades reaccionaron ante esto. Entonces lo que vemos nosotros es un total desinterés en cumplir la ley, ¿verdad? Ante una situación tan urgente como bloqueos y cierres, creo yo vamos a tener tiempo para poder profundizar en muchos detalles que pasan alrededor de un bloqueo, ¿verdad? No, interesante, licenciado Camey, y qué bueno que usted puntualice en eso. El amparo, la acción de amparo la presentan ustedes el viernes. Los magistrados de la CC, pues, tranquilamente pasan su fin de semana, sábado, domingo, tomando sus highballs o qué sé yo, y hasta el día lunes entran a conocer ese amparo que debería ser de urgencia nacional porque el país se encuentra paralizado. Exactamente. Pero así funcionan las leyes. El día lunes los magistrados se reúnen tranquilamente, ven el amparo y dictan las disposiciones que debieron haber enviado de urgencia desde el mismo viernes, porque la acción de amparo pues es un respaldo constitucional que tiene que atenderse para ayer. Pero así funcionan las cosas. Y si me permite, un agravante más es que ya se tenía conocimiento previo de esta situación en redes sociales, en medios de comunicación, en diferentes plataformas. Se estuvo informando de la posibilidad de estos paros. Entonces, lo que vemos acá es que las autoridades realmente no se lo toman tan en serio, ¿verdad? No fue hasta que nosotros como Cámara presentamos un recurso el día viernes que se empezó a ver esto con un poquito más de seriedad, pero de esto de los paros y de las manifestaciones se sabía por lo menos con 5 días antes. Entonces, es muy preocupante que nosotros en el país tengamos que llegar hasta el último extremo para poder tomar decisiones y no prever estas situaciones que con tiempo se pudieron ver tomado en cuenta y se pudo ver
economizado muchísimos problemas, no solo lo económico, sino muchísimos problemas y situaciones que se dieron a lo largo de estos bloqueos, ¿verdad? Así es, licenciado Camille. Y yo le respondo, ¿qué preocupación pueden tener los funcionarios? Si ellos tienen su sueldo seguro, sus bonos seguros, sus dietas, su tarjeta de crédito que le pagamos los contribuyentes, ¿qué preocupación pueden tener? El que se preocupa es el ciudadano trabajador, honrado y digno de este país que está luchando por que salgamos adelante. Ahora, licenciado Luis Velázquez, me gustaría conocer desde su perspectiva cómo visualiza usted esta situación. Lo escuchamos. Licenciado Velázquez. Aquí tenemos que estar claros que hay derechos constitucionales y hay violadores de los derechos constitucionales, como lo son la libre locomoción, el derecho al trabajo, el derecho a la vida. Muchos de estos violadores de los derechos constitucionales inclusive se convirtieron en delincuentes el lunes y el martes porque agredieron a la población. Hubo una señora que tuvo que dar a luz en una ambulancia, luego se convirtieron en terroristas porque volcaron radiopatrullas, destruyeron infraestructura, luego algunos se convirtieron en secuestradores porque secuestraron a pobladores inocentes que salieron algunos a la 1 de la mañana para poder llegar a donde querían hacer una diligencia o vender sus cosechas. Inclusive secuestraron a agentes de la Policía Nacional y eso no puede ser. Definitivamente esto deja muchas dudas. Este es un problema recurrente en esta administración de gobierno, por lo menos van 3 veces los bloqueos por esta misma situación. Se sabía desde hace 6 meses cuando se hizo la última prórroga anterior a esta reciente, y la pregunta aquí es, ¿quién paga a estas manifestaciones? Porque no son gratis. ¿Quién mueve a estos grupos? ¿Quién les da armas? ¿Quién les da financiamiento? ¿Es algún país el que los está financiando? ¿Es algún grupo ideológico, algún grupo político, electorero? ¿Son mercenarios? ¿Es alguien de alguna institución que no está haciendo su trabajo? Y yo le agradezco a la Cámara de Comercio y a las otras instituciones que interpusieron amparos, pero déjeme decirle que eso no es necesario porque es una mala interpretación de las autoridades. Los artículos 1, 2, y pudiéramos citar muchísimos de la Constitución, o el artículo 26 son claros, les dan responsabilidades y obligaciones específicas constitucionales a las instituciones y a los funcionarios. Y recordemos que los funcionarios no pueden actuar por su libre albedrío, por sus decisiones personales. Un funcionario, cuando acepta un cargo de una persona de gobierno, tiene la obligación de cumplir con lo que le manda la institución, con lo que le manda la Constitución Política de la República. Entonces, aquí hay temas que no debemos de permitir porque se armaron zafarranchos en distintos lugares. Hay que reconocer que el transporte extraurbano formal, el transporte pesado, ellos no estuvieron apoyando este tipo de bochinches. Y digo bochinches porque algunos llegaron hasta el cinismo de ponerse a jugar fútbol, de burlarse de la población, lo cual no debemos de permitir bajo ninguna circunstancia. No, qué interesante su enfoque, licenciado Velázquez. ¿Y qué opina usted sobre el hecho ocurrido ayer en San José, el Lídolo, Suchitepeques, cuando un grupo de secuestradores, porque esos son, secuestraron literalmente, se introdujeron a la sede de la Policía Nacional Civil y secuestraron a una agente de la PNC? Y así, bueno, en medio de la turba, la pusieron a dar declaraciones, conminándola, obligándola a que leyera un papel que ellos hicieron.
Esto ya es subversión, licenciado Velázquez. ¿Cómo lo ve usted? Eso es extorsión, es subversión, es una guerrilla prácticamente. Ahí tiene la harta obligación el Ministerio Público de actuar, los entes de inteligencia del Estado, de las fuerzas de seguridad, deberían prácticamente de entrar 2,000 o 3,000 policías y soldados con órdenes de juez, con acompañamiento del Ministerio Público, a capturar a estos responsables, procesarlos, hacer las investigaciones y los jueces dictar las penas de 25 a 50 años, que eso está contemplado dentro de toda la legislación guatemalteca. Pero también aquí la pregunta es, ¿dónde está la Procuraduría de Derechos Humanos, que supuestamente está para defender los derechos de todos los guatemaltecos y no defender los derechos de los delincuentes? Esto no puede ser. En el lunes y el martes hubo miles de violaciones a los derechos humanos y yo no he visto, no he escuchado pronunciamientos formales de la Procuraduría de Derechos Humanos donde hay ahí un incumplimiento de deberes. Así que en concreto, este grupo de terroristas que secuestró a esta gente de policía debe de ser capturado de forma inmediata, se debe de hacer las investigaciones y los jueces procesarlos y darle las penas de 25 a 50 años que están tipificadas en este tipo de delitos. No, interesante, y ojalá, licenciado Velázquez, se sentara un precedente, porque una vez más, como usted lo indica, se encuentra en la picota el papel de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que debería haber actuado en esta situación. Y otra pregunta fundamental que usted hace para entender este complejo problema es, ¿quién está detrás de estos asuntos? Porque, sorpresa, curiosamente se encuentra el tema de la Comisión de Postulación para Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, el tema de la entrega del ex ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, y otros temas colaterales que bueno, son importantes, son impactantes, pero que con este bloqueo que ocurre desde el viernes, pues distraen la atención, y eso es lo que algunos conocen como cortina de humo o distractores para desviar la atención de otros asuntos importantes. Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con ustedes. Ya volvemos. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. 8:22. En nuestro segundo año de gobierno hemos logrado grandes cosas. Nuestros adultos mayores continúan recibiendo soporte y lo incrementamos. Construimos el primer laboratorio de calidad de agua. Capacitamos a los funcionarios municipales. Los textos escolares llegaron a tiempo y nunca faltaron. Estamos tomando decisiones para enfrentar el cambio climático. Nada nos detiene. Más de 100 días sin cargamentos de drogas aterrizando en nuestro territorio. Construimos más unidades de salud tipo A y tipo B. Capturamos y entregamos a 57 extraditables, una cifra récord histórica. Nada nos detiene. Nuestra economía creció al 7.5%. Tuvimos una inversión extranjera que superó los $3,000 millones. Nuestras exportaciones crecieron un 22% y en el 2022 tendremos grandes inversiones en infraestructura. Todo esto lo hemos logrado juntos y seguimos trabajando para usted, porque Guatemala no se detiene. Informe General de la República 2021. Punto de Vista. Continuamos. Esta mañana estamos conversando sobre los efectos bloqueos de carreteras por transportistas. Nos acompaña el licenciado Jorge Camey, gerente de filiales de la Cámara de Comercio de Guatemala, y el licenciado Luis Velázquez, ex ministro de Economía y analista experto en temas económicos. Ahora, otros aspectos que podamos considerar desde la perspectiva de Cámara de Comercio, el licenciado Camey, por ejemplo, en el impacto económico que tiene para sus afiliados este tipo de situaciones. Sí, la verdad es que nosotros en estos días, previo incluso a estos bloqueos, nosotros estuvimos haciendo monitoreo a nivel nacional. Como ustedes saben, la Cámara de Comercio de Guatemala tiene representación a nivel nacional. Tenemos alrededor de 45 organizaciones en todo el país, a nivel de departamentos, a nivel de municipios, y eso a nosotros nos permite tener un contacto directo con
el empresario, con el comerciante, con los consumidores, y al mismo tiempo nos permite tener también información muy fresca, muy cercana a la realidad. Nosotros estuvimos haciendo monitoreo durante estos días de bloqueo y realmente la situación se tornaba lamentable, ¿verdad? Es decir, situaciones como por ejemplo pérdida de mercaderías, riesgo en los bienes, en los vehículos, en la mercadería, que valga la redundancia, riesgo en el personal, porque hay empresarios que sacaron a su personal y ese personal se quedó varado en una carretera donde pierde las garantías, donde no tiene seguridad, donde está totalmente vulnerable en su integridad física, en la integridad de los vehículos, de las mercaderías, de los productos. Realmente es una situación muy lamentable. Como bien decía el licenciado Velázquez, alrededor de un bloqueo, cada vez vemos nosotros más violación de los derechos, vemos más violación de las leyes, de la Constitución de la República. Se ve como algo tan sin sentido, algo tan sin importancia, cuando realmente es lo que más deberíamos respetar como ciudadanos. Estos bloqueos a nosotros realmente nos afectan como gremio en lo económico. Hemos tenido pérdidas grandísimas. Todavía nosotros estamos haciendo algunos cálculos, pero sí estimamos que las pérdidas más o menos están entre los 250 y 300 millones de quetzales diarios, lo cual significa en este tiempo que estamos viviendo todavía de pandemia, estar nosotros en una pérdida de 250 a 300 millones de quetzales diarios significa poner en riesgo muchas empresas, muchas familias, muchos puestos de trabajo, que y lo voy a decir así, no lo digo en un sentido peyorativo, pero para un tuctuquero que lo que necesita es recolectar 250 o 300 quetzales del día por llevar y traer a una persona, poner en riesgo en comparación, poner en riesgo empresas, poner en riesgo puestos de trabajo, mercancías, la imagen de un país, realmente es lamentable, ¿verdad? No, y tiene razón el licenciado Camey. Ahora, esto también llega al consumidor, licenciado Camey. Por acá tengo un punto de vista de un internauta, Luis Antonio Vidaurre, que pregunta, ¿y qué hubiera pasado si los manifestantes del seguro hubieran llegado al tercer día de pago? Las tiendas y mercados se hubieran desabastecido. Y eso hubiera sido así, licenciado Camey. Exactamente. Nosotros, yo platicaba con algunos representantes nuestros y me decía, yo tenía que recibir mercadería el día lunes, después me la trasladaron para miércoles, para el día de hoy supuestamente, y el día de ayer le informaron que ya no le iban a entregar esta semana, porque no se tenía la certeza si los bloqueos seguían o no seguían. Con esto, ¿qué vemos? Que realmente los bloqueos no afectan única y exclusivamente el momento que se vive, afectan los días posteriores al bloqueo. ¿Por qué? Porque causan inestabilidad, causan falta de certeza, los empresarios empiezan a velar y a ver cómo no arriesgar a su gente y su mercadería, sus productos. Por lo tanto, las consecuencias económicas que se tienen no son exclusivas del momento. Esas siguen por lo menos una semana después, cuando ya se está viendo que la situación pues está tornando otra vez a la normalidad. Pero previo a eso, realmente el ambiente en el comercio y la empresa es de mucha inestabilidad, de mucha inseguridad, y todo gira alrededor de, ¿y será que mañana no van a salir otra vez? Porque entonces mejor no salgo. Y esa situación lo único que causa es mucha inestabilidad, no solo para el empresario y el comerciante, sino para el consumidor también, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista económico, ¿cuál es el impacto que pueda tener esto a mediano y corto plazo, licenciado Velázquez? Bueno, en el plazo inmediato, es decir, lunes y martes,
la gente más pobre, da tristeza decir que la gente más pobre, los millones de guatemaltecos en total, perdimos más de 1,000 millones de quetzales por día, es decir que se perdieron 2,000 millones de quetzales en estos 2 días. Recordemos que hubo 36 horas de bloqueo en muchos lugares y en otras casi hasta 38. Esto manda un mal mensaje, es un pésimo precedente en lo que se llama el clima de negocios, en las condiciones para invertir, para generar empleo, para crear oportunidades. Nos deja ver muy mal como sociedad porque nos estamos volviendo un grupo de salvajes, como que estuviéramos prácticamente todos contra todos, como que alguien quisiera hacer río revuelto ganancia de pescadores, porque estos grupos estuvieron actuando como verdaderos delincuentes, como células, como los famosos colectivos de Venezuela, que alguien les paga, que alguien los arma, y con fines definitivamente de mucha duda, porque muchos de estos mototaxis, taxis, tuk-tuks, es gente trabajadora, hay que reconocerlo. Yo conozco personalmente a mucha gente en distintos lugares, que mis respetos para ellos, porque trabajan 14, 15 horas, pero también hay que decirlo, que el crimen organizado los utiliza para mover ilícitos, para mover contrabando, para mover drogas, para mover una serie de actividades al margen de la ley. Entonces, económicamente representa en cifras unas grandes pérdidas para el país de más de 1,000 millones de quetzales por día, pero yo quiero llegar a la gente más pobre, al que cultivó su cosecha el día anterior en Ixcán o en Playa Grande, Quiché, por ejemplo, o en Joyabaj, y la trae para Guatemala y no la pudo venir a vender y prácticamente la tuvo que regalar o la perdió. Ahí prácticamente esta gente perdió su cosecha, otros perdieron oportunidades, otros no pudieron llegar a su trabajo. Conozco casos de gente que llegó hasta las 10:30, 11:30 de la noche a su casa, tuvo que dejar su vehículo recomendado en el tejar. Otras personas que no pudieron ir a hacer diligencias en la mayoría de municipios. Ojo que lo que se reportaron en determinado momento era como 60, 70 bloqueos, pero no se reportó las interrupciones que habían en más de 200 municipios, donde estos tuctuqueros prácticamente están actuando al margen de la ley, deben de ser investigados y procesados. Ahora, licenciado Velázquez, ¿podríamos llegar algún día al fondo de este asunto? ¿Quiénes son los instigadores? ¿Quiénes son los financistas de este tipo de movimientos que son totalmente pues inusuales? Son prácticamente algo novedoso, podríamos decir, dentro de los múltiples bloqueos que hemos tenido en el país, porque nunca antes se había llegado a tales extremos como lo ocurrido en estos días. El Estado, con todas sus instituciones, tiene la capacidad para hacer las investigaciones, y para eso se requiere voluntad política, se requiere orden, se requiere cumplimiento de la ley, Estado de Derecho. Hay que poner las denuncias, las instituciones, por ejemplo, la policía está obligada a poner las denuncias de esta gente que fue secuestrada, están obligados a poner las denuncias de las radiopatrullas que fueron destruidas, volcadas, tienen que hacer las denuncias de los policías que fueron retenidos. La población, los que nos hayamos visto afectados, debemos de poner las denuncias. El Ministerio Público debe de actuar de oficio. Y la gente está harta. Hoy veíamos portada de varios medios de comunicación y grandes notas, y desde ayer también, donde
todos los guatemaltecos honrados que trabajamos y que queremos un mejor país, rechazamos definitivamente esta situación y no puede seguir así. Inclusive en algunos municipios llegó tal al nivel de rechazo que la población se armó y fue a sacar a esos delincuentes que estaban bloqueando. Inclusive los pilotos del transporte pesado, los pilotos de los transportes extraurbanos fueron a desalojar a varios tuctuqueros, mototaxistas y taxistas, y esto no puede ser. Y eso que no hemos hablado de los accidentes, de los heridos, de los destrozos, de todo lo que causa una unidad de estas por no tener un seguro, que dicho sea de paso, estamos hablando de que un tuk-tuk tendría que pagar al día, por ejemplo, 4 quetzales con 50 centavos, 4.50 por día. Un taxi, 7 quetzales por día, un bus, 20 quetzales por día y un tráiler, 30 quetzales por día. Entonces, ¿será que los tuk-tuk no pueden pagar 4.50 por día? ¿Será que un taxi no lo puede pagar los 7 por día? Por supuesto que sí lo pueden hacer. Lo que pasa es que hay gente detrás de todos estos grupos que está metiendo al país en una ingobernabilidad, en una serie de problemas innecesarios, y también recordemos que este es un año preelectoral, y también hay otros temas que definitivamente la pregunta que se hace a la población es, ¿hay cortinas de humo? ¿Quiénes mueven esto? ¿Qué los mueve? ¿Quién los financia? Etcétera. Hay más dudas que las instituciones del Estado tienen la obligación de dar las respuestas a la ciudadanía en general. Al despertar, el regreso a casa no podía ser mejor. Le acompañamos con información útil, información que vale la pena. Escucha el resumen más completo de la radio en Punto Informativo Tercera Emisión, lunes a viernes, 17 horas. Radio Punto, periodismo que da la cara. La noticia analizada a profundidad tiene un solo punto de vista. Nos instala frente al espejo nacional que refleja carencias, ineficacias, errores, desacuerdos, protestas y conflictos. Punto de vista, lunes a viernes, 8 de la mañana. Radio Punto, periodismo que da la cara. El programa de mayor impacto social en la radio en nuestro país tiene un solo nombre: Sin Tapujos. Alex Chuyá comanda un espacio dedicado a atender las denuncias de la sociedad guatemalteca. Sin Tapujos, lunes a viernes, 16 horas. Radio Punto, periodismo que da la cara. Si se fija bien en la vida diaria, las noticias están ahí, en todos lados. Estamos con usted todos los días, comprometidos con la verdad y con la actualidad. Punto Informativo Segunda Emisión, lunes a viernes a las 12 horas. Radio Punto, periodismo que da la cara. Punto de vista. Continuamos. Esta mañana estamos conversando sobre efecto de bloqueos en carreteras por transportistas. Nos acompaña el licenciado Jorge Camey, gerente de filiales de la Cámara de Comercio de Guatemala, y el licenciado Luis Velázquez, exministro de Economía y analista. Ahora, ¿qué otros aspectos podemos considerar en este tema de los bloqueos sobre las pérdidas económicas y el grave daño que hace especialmente al comercio de Guatemala, licenciado Camey? ¿Aló, licenciado Camey, me escucha? En
tuvimos algún problemita y fíjese usted que tuvimos un apagón, un corte de energía acá en la zona 4 y ya estamos en línea una vez más. Las disculpas para usted que nos escucha, pero seguimos teniendo problemas por ese corte de energía tan abrupto que prácticamente nos afectó la comunicación. Pero estamos conversando con el licenciado Luis Velázquez y con el licenciado Jorge Camey sobre el tema de los bloqueos. También perdimos lastimosamente la comunicación con ellos, no sé si ya los tenemos en línea. Licenciado Camey, ¿me escucha? Licenciado Velázquez. No, pero eso sucede, ¿le parece? Los comentarios que tenemos por acá, vía Facebook Live, por ejemplo, paracaidista punto, nos están boicoteando. Muchas gracias, paracaidista Herrera. Otro comentario de Karina Otsoy dice: las empresas de transportes extraurbanos no se hacen responsables por los grandes accidentes que provocan y tienen como pilotos a unos. Por eso opino que paguen el seguro. Magda Palacio dice: hace 3 años hubo un accidente de lancha, murieron 8, de los cuales 5 desaparecidos, y bien, gracias. No quieren pagar seguro. Paracaidista Herrera dice: esto se debe a que nosotros como guatemaltecos nos dejamos engañar cuando se hacen votaciones y nos lavan el cerebro con sus artimañas. Ahí se pronuncian los empresarios porque ven afectados sus intereses. Lejos de sus intereses deberían de preocuparse por el pueblo guatemalteco y de ver cómo se maneja el gobierno y ponerle un... No sé si ya tenemos en línea. ¿Me escucha? Licenciado Jorge Camey, ¿me escucha? Pues no, todavía no los tenemos en línea, pero en tanto eso sucede, vamos a compartir datos que el Rotativo Prensa Libre publica el día de hoy. Bueno, es edición digital también, ¿verdad? Eso de Rotativo ya está quedando para la historia. Pues indica que, basado en los aportes de los sectores económicos del país al Producto Interno Bruto, un pacto de actividad económica por bloqueos se calcula en unos 1.100 millones de quetzales. Licenciado Camey, ¿me escucha? Licenciado Velázquez. No, todavía no. También tengo por acá otros datos que es importante que usted conozca. Según la Coordinadora Nacional de Transportes, el impacto económico de los bloqueos asciende a 842.40 quetzales por unidad laboral. Solo ayer calcularon que 300 unidades de transporte estaban detenidas para un total de 32.400 pérdida, que son 252.720 quetzales. También el Central America Business
Investigation Analytics calcula que 130 millones de quetzales en todas las actividades del país. Imagínense, 130 millones de pérdidas en ventas en todas las actividades del país. En unos se pierde lo equivalente a un aproximado de 43,000 salarios mínimos y 37,000 canastas básicas. ¿Qué le parece ese dato? En unos se pierde lo equivalente a un aproximado de 43,000 salarios mínimos y 37,000 canastas básicas. Pues eso se sostiene, ¿verdad? Y ante todo, pues, la imagen internacional, que es algo que debería preocupar a las autoridades del sur. Porque un país pues muy lindo, muy bello, con gran paisaje, y ¿verdad? Como estamos perdiendo, únicamente nos queda el paisaje. ¿Y qué razón tiene con esto? Porque precisamente internacional con ese tipo de bloqueos no es nada buena. El nacional va a querer invertir en un país como el nuestro. Imagínese usted, donde el capital se pone en juego y en alto riesgo, porque lo indica, por ejemplo, de las pérdidas económicas nos lleva a la reflexión. ¿Qué entendemos por pérdida? Pérdida es en el tema económico, es algo que ya no se puede recuperar. Entonces, pues, el empresario pequeño, mediano y grande está teniendo que no van a poder recuperar y no se las va a resarcir. Y también la actuación de las fuerzas de seguridad. Se anuncian manifestaciones por parte de algunos sectores en la capital guatemalteca, cercar el Palacio Nacional, cercar el Congreso de la República. Y cuando estas manifestaciones, estos bloqueos, que no son manifestaciones, en las carreteras del país, ya todo el mundo sabe dónde van a ocurrir. ¿Por qué van a bloquear X, Y o Z puntos? No están ahí previos de los bloqueados. Llegan a esos lugares y de locomoción en la constitución política. Vamos a ver si está con nosotros. Licenciado Luis Velázquez, ¿me escucha? Licenciado Velázquez, me parece que lo tenemos en línea, ¿me escucha? No, todavía no. Y mire, eso no es parte de la certeza jurídica. ¿Por cuánto deja de producir una empresa que tiene maquinarias eléctricas? ¿Por cuánto pierde usted en el tema de, por ejemplo? ¿Cuánto se paraliza el país por un apagón? Y realmente cómo queremos hablar de competitividad si un simple apagón provoca estos trastornos que afectan la actividad económica y productiva de un país como Guatemala. Estamos mal. Licenciado, si me escucha. Licenciado Camey, Jorge Camey, ¿está con nosotros? No, fíjese que no. Y a través de este medio a nuestros invitados, porque ellos han tenido la buena de participar con nosotros, pero lamentablemente, miren, lo que hace un apagón es perfecto del programa. Pero por acá, ustedes que están en redes sociales, qué bueno que siguen participando.
que dice, vamos a ver, sí, se le fue la señal, sí, así es, y sobre esto me están comentando por redes sociales, y el doctor dice, las consecuencias económicas no son solo agua, no son solo las de estos bloqueos. Nuestro sistema jurídico social, la ausencia, nuestra justicia que propicia el bien común, provoca inequidad, segregación y pérdidas económicas millonarias permanentes. De ninguna manera se deberán dar por intereses sectoriales. Licenciado Camey, lo recuperamos. Licenciado Camey, ¿me escucha? Buenos días. Licenciada, ahí fíjese que no está en línea. Licenciado, ¿está usted con nosotros? Pues poco. Licenciado Camey. Yo le debo disculpas a usted como escucha, como es poco profesional además, pero a eso nos obliga la situación esta del corte de energía que prácticamente nos hizo añicos toda la producción que teníamos para este programa. Lo tenemos ya en línea. Ya no me indican que hay. Licenciado Camey, vamos a continuar conversando sobre este tema. Ya lamentablemente hemos perdido mucho tiempo. ¿Qué podría agregarnos a lo que estamos explicando? Licenciado Camey. Licenciado Velázquez, no sé si usted está en línea. Licenciado Velázquez. Aquí te escucho, adelante. Sí, por favor. Velázquez, por favor, me gustaría que ahondáramos más en este tema. ¿Cómo nos refleja esto ante la comunidad internacional, especialmente cuando nos surge traer inversores? Y ante estos bloqueos, pues pienso que no tenemos nada mejor que ofrecer. Licenciado Velázquez. Licenciado Camey. ¿Aló? Sí, aló. Sí, licenciada Camey, por favor, indique ya en la parte final del programa qué más podemos agregar sobre el impacto como de con reverberación. De una música de no sé si estamos al aire o no. Sí, estamos al aire, licenciado Camey. Perdón, es que pero a usted lo escucho yo muy claro, así que obviemos este sonido que usted escucha y nos gustaría conocer su impresión sobre qué imagen envía esto al exterior cuando necesitamos más inversión en el país, licenciado Camey. Licenciado Camey, ¿me escucha? Tengo interrupción de una música ambiente de la radio. Sí, pero ahora sí, perdón. Sí, excelente. Pues sí, le preguntaba, ya a manera de conclusiones, ¿qué nos puede indicar usted sobre esto que está ocurriendo de los bloqueos que ya son permanentes, licenciado Camey? ¿Qué tendría que hacerse ustedes como Cámara de Comercio y sus filiales? ¿Qué acciones piensan enderezar? Porque eso no tiene que quedarse así como que ya pasó todo y volvamos a caminar. Ciertamente. Hay que reducir responsabilidades. Bueno, nosotros, primero que nada, tenemos que ver que este es un problema de fondo, ¿verdad? Este no es un problema superficial, sí, porque vemos que esta se ha convertido en una práctica muy cotidiana y recurrente. Hoy es muy común escuchar en el ciudadano guatemalteco que dice que a cualquier guatemalteco se nos ocurre y mañana bloqueamos y manifestamos y no pasa nada. Primero que nada, que tenemos que trabajar mucho
a nivel de país y principalmente el Estado en volver a recuperar la credibilidad en las leyes de este país, que valga la redundancia. O sea, no podemos dar por hecho que ayer se dieron unos bloqueos, por ejemplo, hubo una infinidad de violación a los derechos, una cantidad inmensa de donde se cometieron delitos y simplemente no pasa nada. Hoy se amanece y todo el mundo tranquilo. Creo que eso se tiene que revertir, se tiene que volver a tener la credibilidad en el cumplimiento de la ley. Nosotros como gremio lo que hacemos es que, y hemos estado trabajando, es en brindar mucha información a nuestros afiliados. Damos constantes capacitaciones, cursos, donde ellos se enteren de las leyes, no solo para defender sus derechos, sino saber también cuáles son sus obligaciones. Y segundo, nosotros como gremio organizado y como representantes a nivel nacional del comercio y de la empresa, pues nosotros también mantenemos un diálogo abierto con los sectores, con los gremios, donde podamos apoyarles, asesorarles y podemos decir cuál es la ruta que la ley nos permite para exigir nuestros derechos. No se vale bajo ningún punto de vista el que se pretenda exigir los derechos violando los derechos de otros, sobrepasando las libertades de otros y vulnerando no solo a las personas, no solo la salud, no solo la integridad, sino también violentando y desestabilizando económica y políticamente a un país. Todos tenemos derecho a manifestar, es algo que está garantizado, es algo que tenemos que respetar, y nosotros como Cámara respetamos el derecho a la manifestación, pero siempre que sea bajo el cumplimiento de lo que la ley manda y exige. No podemos nosotros, y lo repito y enfatizo, no podemos nosotros exigir derechos violentando el de los demás y sobrepasando sobre las libertades de otros y respetando totalmente la ley de este país. Lo que tenemos que hacer, y nosotros como Cámara lo hemos venido haciendo durante más de 125 años que tiene esta organización de existir en Guatemala, es exigir el cumplimiento estricto de la ley, exigir el cumplimiento estricto del deber que los funcionarios, los magistrados, los ministros, el mismo presidente de la República tienen la obligación de cumplir. Nosotros como Cámara, eso es lo que hacemos: informar, formar a nuestros empresarios, a nuestros afiliados, y después de eso somos una organización que se ha caracterizado por exigir y por fiscalizar el trabajo. Y creo que esa es la línea que tenemos que mantener. Ser abiertos, ser respetuosos, pero también ser contundentes y claros en la exigencia del cumplimiento de los deberes a los que cada uno nos corresponde. Creo que es la línea y el camino que nos va quedando, ¿verdad? Si me permite, licenciado Camey, licenciado Velázquez, ¿está con nosotros? Sí, aquí estoy, doctor Carlos Andreu. Sí, disculpas por este problemita técnico que tuvimos, licenciado Velázquez. Me gustaría conocer a manera de conclusión y recomendaciones. ¿Qué podría indicarnos, por favor? Lo escuchamos. Bueno, primero, para toda la población, no permitamos, no debemos aceptar estas situaciones porque son muy preocupantes. Debemos de alzar la voz y de decir basta, porque este país nos pertenece y bajo ninguna circunstancia de intereses oscuros, intereses políticos, intereses ideológicos o gente que quiera financiar a estos grupos, no debemos de permitirlo bajo ninguna circunstancia. Para las autoridades de todo el estado de Guatemala, me refiero concretamente a las fuerzas de seguridad,
deben de poner las denuncias de los secuestros de los agentes el día de ayer, de la destrucción de radiopatrullas. También el Ministerio Público debe investigar de oficio en todos los municipios que se dieron estos actos de vandalismo, de delincuencia, de secuestro, de violaciones de derechos humanos y de terrorismo. La Procuraduría de Derechos Humanos tiene la obligación en ley de hacer las denuncias de todas las violaciones de los derechos humanos también. Los medios de comunicación responsables, y lo felicito, doctor Anleu, por este programa, también a Radio Punto y a todo el conglomerado de medios de comunicación, les deben de dar a conocer todas estas situaciones que están pasando. Obviamente tenemos que pedirle explicación a todas las instituciones del Estado, que den con los responsables, que los capturen, y al sistema de justicia que definitivamente impongan las penas que en ley corresponde a todos estos violadores de los derechos humanos y a la gente que cayó en una serie de ilícitos. No permitamos que bajo ninguna influencia extranjera, si pudiera ser algún país el que está financiando esta desestabilización, o grupos ideológicos, políticos o con intereses oscuros, porque después podríamos lamentar esta ingobernabilidad. Hay que ponerle un alto a esta situación y decir que a la gente que más le perjudica este tipo de ingobernabilidad y bloqueos al margen de la ley es a la gente más pobre. Recordemos todos los daños que hizo Codeca y una serie de instituciones que así se hacen llamar, más ONGs, y que esto tiene que terminar. Este es un año preelectoral, estamos iniciando el 2022 y no podemos permitirlo que siga esta ingobernabilidad. Así que muchas gracias por esta entrevista. Ahora, licenciado Velázquez, antes de que se retire, por favor, una pregunta. ¿Es propio de un Estado que se precie a ser democrático que se realicen acciones como la que estamos comentando durante 3 días consecutivos, donde lo que prevalece es el caos, la anarquía? Bueno, Guatemala es una república, y una república no debe permitir la anarquía, no debe de permitir el caos. Una república tiene instituciones, tiene Estado de Derecho, tiene Constitución, tiene división de poderes, y por supuesto se ha organizado el Estado para defender a la persona humana, la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la libre locomoción. Esto no debe de permitirse bajo ninguna circunstancia. Somos una república, tenemos una democracia, pero la democracia no debe interpretarse como libertinaje y que cada quien hace lo que se le da la gana. Aquí el que la hace, la tiene que pagar, y las instituciones tienen que aplicar la ley, los funcionarios y los miembros de gobierno y las autoridades tienen que tener claro en cumplir sus funciones, y nosotros como ciudadanos tenemos que sujetarnos a un régimen de autoridad constitucionalmente en el cumplimiento de las instituciones, y por ende que sea un país que respete la vida, la libertad, la familia, la propiedad privada, el derecho de libre locomoción también. Pues muchísimas gracias, agradezco en todo lo que va el licenciado Jorge Camey, gerente de filiales de la Cámara de Comercio de Guatemala, y al licenciado Luis Velázquez, ex ministro de Economía, catedrático universitario y experto analista en temas económicos, por su valioso punto de vista. A usted que nos sigue por la frecuencia de Radio Punto a nivel nacional y por internet, también agradecidísimo con sus comentarios y participación, y agradezco también especialmente a la licenciada Telma Quejay y el equipo que la apoya